Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad. Nos encontramos en el CEF, Centro para la Excelencia Familiar. CEF, comunicando fielmente el Evangelio. Con fidelidad a nuestro Padre Dios, hacedor de maravillas, único, inmortal, invisible, aquel que tiene todo dominio, toda potestad sobre toda la creación, hacedor del universo, único, inmortal e invisible, eterno Dios. Y también con fidelidad a la familia de la fe, la iglesia, la amada del Señor, y con fidelidad a la palabra del Señor, porque la palabra es la que convierte el alma, la palabra es la que hace sabio al sencillo. Y queremos que todo lo que hagamos y todo lo que digamos sea de acuerdo con la palabra del Señor. Porque por las palabras del Señor es que seremos juzgados, dijo el Señor Jesús. Y con fidelidad a nuestras familias, por supuesto. Fidelidad a la familia, a la esposa, el esposo, los hijos, etc. Hoy es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Este día domingo nos gozamos y nos alegramos de estar en la casa del Señor. Ya este es el tercer domingo que tenemos de congregarnos. Y estamos invitando a usted, querido oyente, allí desde su casa, que empiece a dejar la comodidad que tiene. Recuerde que iglesia somos cuando nos congregamos. El Señor, alguien dijo, bueno, es que vino la digitalidad y hay que hacerlo digitalmente. Bueno, no descarto la digitalidad, pero ¿dónde queda Hebreos 10:25 dentro de la digitalidad? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea que ¿ustedes creen que Dios no tenía dentro de su plan, dentro de su conocimiento, que es omnisciente, el que iba a haber pandemia y el que iba a haber un tiempo sin poder salir? Claro, pero aún sabiendo eso, dice, no dejen de congregarse. Y ahora tenemos la oportunidad de volver a congregarnos. Entonces les invito a todos ustedes a que suelten las cobijas, se animen y vuelvan a la casa del Señor a congregarse y a glorificar su nombre. Vamos a tener una lectura de la palabra del Señor para comenzar nuestro estudio bíblico. Este es el momento en que usted puede coger su teléfono, llamar a sus familiares, amigos, vecinos, conocidos y decirles que entren a santel.info y allí ustedes verán la predicación de la palabra del Señor. Después tendremos un tiempo de alabanza y luego vendrá la predicación de la palabra. Ese es nuestro servicio en esta mañana. Puestos de pie, vamos a ver en la palabra del Señor que nos habla acerca. Nuestro tema para hoy es el Espíritu Santo en la relación con la salvación. Recuerde que venimos estudiando una serie de mensajes sobre la naturaleza de la iglesia, lo que tiene que ver con la doctrina de la iglesia, y hablamos de el Dios Trino. Y en ese Dios Trino está la tercera persona de la Trinidad, que es lo que hemos venido tratando acerca de el Espíritu Santo. Algunas cosas acerca del Espíritu Santo, después trataremos otras más, pero hoy veremos acerca de la relación del Espíritu Santo con la salvación. En San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14 de la palabra del Señor, de los versículos 16 al 31, leemos lo siguiente. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, ama mi palabra, y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama,
no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. Entonces, hablamos acerca del Espíritu Santo en la relación con la salvación. Y haciendo un resumen de lo que hemos venido tratando en los estudios anteriores, hablábamos acerca de el Espíritu Santo y la relación con Cristo. Recordemos que el Espíritu Santo es para Cristo lo que la luz es para el mundo natural. La obra del Espíritu Santo es hacer real en nosotros a Cristo. Recuerde que la palabra del Señor dice en 1 Corintios, en el capítulo 12, que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros real a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos da luz acerca de Cristo. El Espíritu Santo es aquel que nos revela quién es Cristo, porque el personaje central de las Escrituras, de la Biblia, desde el comienzo hasta el final, desde el Génesis al Apocalipsis, es Jesucristo. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Y eso está claro para todos y cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, Cristo trajo objetivamente redención para nosotros, pero el Espíritu Santo es el que obra experimentalmente la relación, la redención dentro de todos y cada uno de nosotros. O sea, que Cristo vino y murió por nosotros, pagó el rescate nuestro, pero el Espíritu Santo es el que hace que podamos entender y comprender esto. Por eso dice la palabra del Señor que Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. O sea que si no es por la obra del Espíritu Santo, nosotros no conoceríamos a Jesús. Si no es por la obra del Espíritu Santo, nosotros no entenderíamos el plan de Dios para nosotros, su plan de redención, su plan de salvación. Y el Espíritu Santo está haciendo la obra de regeneración en nuestras vidas. O sea, Él es el que obra la transformación dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, no vino para desplazar a Cristo. En algunas congregaciones le dan mucho énfasis al Espíritu Santo como si fuera lo máximo, lo único. Y entonces dice, no, es que la iglesia olvidó al Espíritu Santo y ahora tenemos que hacer énfasis en el Espíritu Santo. Y no, mis amados hermanos, el énfasis siempre está en el que pagó el precio de nosotros. Juan 14:6 es muy claro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo, y nadie viene al Padre sino por el Espíritu Santo. Él no dijo, y nadie viene al Padre si no es por los dones del Espíritu Santo. No, nadie va al Padre sino por el Hijo. Él pagó tu precio y pagó el mío. Ahora, el que lo hace real en nosotros y el que nos ayuda a comprender esta realidad es el Espíritu Santo. Obvio, por eso dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y también la presencia del Espíritu significa la presencia espiritual de Cristo. Por eso Cristo dijo que si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a ustedes. Por eso Él dijo, es necesario que yo me vaya. ¿Por qué?
porque si no, no podía venir el Espíritu Santo. Ahora, Cristo estaba limitado, en su cuerpo físico estaba limitado por el cuerpo y la distancia, y en el espacio, en el tiempo del espacio, pero el Espíritu Santo está omnipresente en todo lugar, porque el Espíritu es Dios mismo. Así que el apóstol Pablo en sus cartas habla del Espíritu de Dios como el Espíritu de Cristo. O sea, para él no hay diferencia, y lo mismo para el apóstol Juan. Para ellos el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y entonces cuando dice el Espíritu está en ustedes, está hablando de Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Les recomiendo Colosenses. Es fascinante, es uno de los libros que más me encanta de la Biblia. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses que en él habita toda la plenitud de la deidad. O sea que cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, recibió la plenitud de Dios, no una partecita de Dios, y después entonces tiene que irse y ayunar 4 o 5 días para recibir la otra porción de Dios, o esperar el segundo bautismo para recibir de Dios. No, el día en que usted entregó su vida a Cristo Jesús y le recibió como Señor y Salvador, ¿recibió qué? La plenitud de Dios, porque está muy claro, en él habita toda la plenitud de la deidad. Y Juan lo dice en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Por eso cuando Felipe le dice, pero tú hablas del Padre y que el Padre y el Padre por aquí y el Padre por allá, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es bastante claro. Para mí es muy claro en la Escritura que Jesús es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo era Dios, Cristo, y el Verbo era con Dios. Y versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. ¿Y quién fue el que creó? Dios es el creador. Y en el versículo 3 de Juan 1, ¿qué es lo que dice? Que por el Verbo, por Cristo, fueron hechas ¿qué? Todas las cosas. Y el apóstol Pablo lo reitera allí en Colosenses cuando dice de que todo fue hecho por él, en él y para él. Así que mis hermanos, hoy veremos entonces la relación del Espíritu con nuestra salvación. La relación del Espíritu con nuestra salvación. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con nuestra salvación? Bueno, lo primero que tiene que ver es convicción de pecado. O sea que la manera en que nosotros reconocemos que somos pecadores es por el Espíritu Santo. Mire, amados hermanos, es muy claro. La gente en su pecado no quiere saber de Dios. ¿Recuerdan ustedes su vida pasada antes de conocer a Cristo? Incluso en mi vida pasada antes de conocer a Cristo me consideraba ateo. Yo decía que Dios no existía. ¿Por qué razón? Estaba en mi pecado y en mi pecado no quería nada de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios me acusa. Porque Dios me hace ver que lo que estoy haciendo no es correcto. Entonces en mis borracheras y en todo lo demás y lo que hacía, no me interesaba lo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en mi vida, entonces me doy cuenta que soy pecador y necesito un Salvador. Alfredo, recuerde que estamos en estudio bíblico y usted puede hacer preguntas, dar sus opiniones, hacer comentarios. No importa lo que se le ocurra, por descabellado que sea, no es descabellado, es su opinión o es su pregunta. No, pastor, es que en el mundo, cuando uno habla con cualquier persona, dice que todos tenemos conciencia, pero hay que entender que la obra del Espíritu Santo es diferente a la conciencia que tiene todo ser humano, que lo acusa de su pecado, aunque no lo quiera reconocer públicamente. Amén. Sí, porque todos tenemos conciencia. Aún el ateo tiene conciencia. Porque aún, mire, lo malo que era Pablo Escobar, y aún Pablo Escobar quería a la mamá y quería a sus hijos. ¿Por qué?
porque somos diseñados, o sea, somos imagen y semejanza de Dios, de un Dios de amor, de un Dios santo. Entonces, la conciencia es inherente en el ser humano. Cuando usted lee Romanos, ¿qué dice la palabra del Señor? Y esto hago aquí un paréntesis para explicar, porque algunos dicen, no, pero pobrecito el indígena por allá que no sabe del Señor, ¿cómo lo van a mandar al infierno? Imagínese por allá metido o ese que vive por allá en el Oriente Medio o en el Medio Oriente, alejado del Señor, en un mundo que no conocen a Jesús y nunca han oído hablar de Jesús, o en esos territorios donde no hay ni siquiera corderos, no hay ovejas, no hay corderos. Entonces, ¿cómo van a saber que Él es el cordero que quita el pecado del mundo? El apóstol Pablo en Romanos lo presenta bien claro. Dice que la creación da testimonio acerca de Dios. Le conocen, ¿por qué? Por las obras hechas. Pero aparte de eso, también hay algo en su vida que necesita armonizar su vida con el más allá. Por eso usted encuentra en cualquier cultura, en cualquier rincón del mundo, la gente adorando a Dios o buscando de Dios. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, un vacío, ya que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y tiene conciencia moral. El ser humano es el único en la naturaleza con conciencia moral, o sea, que sabe que esto es bueno o esto es malo. Yo recuerdo hace muchos años, me vi un documental, era una película que se llamó Holocausto Caníbal, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, y está hablando de una selva de la selva del Amazonas, una tribu indígena muy remota, donde casi nadie había ido. Y encontraron en esa tribu, cuando descubrieron y demás, encontraron unas grabaciones de una gente que había ido y les había filmado. Y algo interesante, cuando ellos fueron, entonces uno de los que fueron se acostó con una de las indígenas que era casada, o sea, vivía con otro indígena, y a ella la empalizaron, o sea, la mataron empalizada. ¿Por qué? Por adúltera. ¿Quién les dijo por allá en esa tribu tan remota que eso era malo? Y encontraron también en la filmación cómo habían matado otro, porque se había metido en la carpa de los que estaban filmando de la expedición y les había robado una linterna y otras cosas. Claro, cuando prendía la linterna, el indígena se vio esa luz, se enamoró y fue a escondidas, fue y la sacó de la carpa de ellos. También lo mataron. ¿Por qué? Por robo. ¿Quién les dijo a ellos por allá tan remoto que eso era robo? Cuando estuve en Europa, estuve con unos africanos y algunos de ellos habían sido caníbales, ya eran convertidos al Señor. Y yo les pregunté, bueno, ¿y ustedes matan a todos y a todos se los comían o cómo hacían? Y ellos me contaban, no, ellos iban a la batalla con otras tribus. Y cuando iban a la batalla con otras tribus, la que ganaba tenía derecho a tomar los cautivos. Y solo mataban a los que ellos capturaban, y esos eran los que se comían. Porque matar a otro para comérselo sin ir a la batalla o algo era malo y era condenado. ¿Y quién les dijo a ellos que eso era malo? Entonces solamente se permitía matar para comer en guerra, o sea, más o menos cazando como los animales que matan al otro, pero por comida, para cazar. Y eso hacían ellos. ¿Quién les dijo a ellos eso en ese tiempo? Conciencia moral. Gloria Estela. En ese momento, digamos que nos vamos un poquito más cerca. ¿Qué concepto le da a usted de la actual situación de los talibanes? ¿Dónde está el Espíritu Santo en esta gente?
Bueno, el Espíritu Santo está en el mundo haciéndonos caer en cuenta acerca del pecado. Y ellos saben qué cosas son malas. O sea, la conciencia moral, ellos tienen conciencia moral. Solo que para ellos la conciencia moral está regida de acuerdo a su cultura. Por ejemplo, uno de los problemas con ellos es que son tribus ancestrales, o sea, de muchos años, y quieren vivir todavía en el siglo, digamos, de ellos atrasado, y no quieren nada de lo moderno, porque lo consideran, al occidente lo consideran pecaminoso. ¿Por qué? Por la prostitución, por el adulterio, por todo eso. Por eso las mujeres son totalmente tapadas. Entonces para ellos es malo el mostrar incluso los tobillos, que las mujeres muestren los tobillos. Pero no es malo matar al otro. No es malo ponerle una bomba a otro y volarse. Entonces hay conciencia moral para ellos. Esto es malo, o sea, determinan qué es bueno y qué es malo de acuerdo a su cultura, a su tradición, pero saben que eso es malo. Eso es conciencia moral. Ahora, el Espíritu Santo, ¿cómo obra en ellos o a través de ellos? Hay gente de ellos que se han convertido al Evangelio, incluso sin escuchar. De pronto les llegó un tratado, llegó alguna cosa, un misionero fue hace tiempo o algo, pero hay gente que sabe. ¿Por qué? Porque el Dios, hay una palabra que se me escapa en este momento, monoteísta. Es el único Dios y ellos son monoteístas, solamente creen en un solo Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Abraham. O sea, es interesante, ellos tienen parte de las Escrituras, tienen la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. O sea que el Espíritu Santo ha estado obrando en ellos, solo que su interpretación, que es lo que sucede también en el día de hoy, en nuestro mundo, unos cogen la palabra y comienzan a interpretarla a su real entender y saber, sin escudriñar bien las Escrituras, sino simplemente lo que primero se les ocurre. Entonces, ellos, por ejemplo, ¿qué dicen? Es que se puede matar, ¿por qué razón? Ojo por ojo, diente por diente, es una de las normas. Entonces, Occidente nos ha venido, nos ha atacado y nos ha matado. ¿Nosotros qué? Hacemos igual. Ellos nos están quitando la tierra. Por ejemplo, yo estaba hablando con uno de ellos hace años y no talibán, porque hay que hacer la diferencia. Una cosa es los afganistanes y otra cosa es los talibanes. Es como acá, una cosa es los colombianos y otra son los colombianos guerrilleros. Allá una cosa son los afganos y otros los afganos talibanes. Y hay diferentes grupos, diferentes grupos porque son regiones como acá, que los paisas, que los costeños, y entonces cada uno tiene su propio estilo y unos son más cerrados que otros. Entonces ellos decían, es que la tierra es nuestra porque mire que Abraham compró tierra para Sara. ¿Y por qué la compró? Porque no era de él. Esa es parte de su teoría. Entonces ahora, cuando uno encuentra que el dueño de la tierra, ¿qué dijo? Yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Él es el soberano y él dijo que se le iba a dar a Israel. Eso es problema de él. Que es que ellos le compraron a Abraham, que eso era de nosotros. Sí, pero ¿qué les dijo Dios a ellos? Vaya, entren y saquen a todos los que están ahí, quédense ustedes. A algunos les puede parecer injusto, a algunos no les puede gustar, pero el asunto es que Él es el soberano. Y como soberano hace lo que quiere con lo que Él creó y lo que Él hizo. Aunque nos parezca difícil entender. Nos cuesta difícil entender por qué razón la ancianita de 90 años, enferma, está ahí y sigue viva y se muere un niño de 23 años. Pero Él es el soberano. Y como soberano toma
sus decisiones. Y no le pregunta a nadie, ni nadie puede decir esto es injusto o no. Sí lo podemos decir, pero ¿es injusto? No. Porque es su creación y Él hace con ella lo que quiere. Ahora, ¿qué ha dicho? Si usted está conmigo y me sigue usted, yo le bendigo y yo le doy vida eterna. Pero ya depende de nosotros tomarlo o rechazarlo. Ese es el asunto. Entonces, o sea que hoy en el mundo actual, el Espíritu Santo está ¿qué? Obrando en todo mundo, invitando a la gente a convicción o haciéndole a la gente convicción de ¿qué? De pecado. Ellos le cortan la mano al que roba. ¿Por qué? No robarás. Es un mandamiento. Y es la manera de castigar ¿qué? El robo. ¿Quién les dijo a ellos que robar es malo? Su conciencia moral. ¿Y quién les dio la conciencia moral? El Dios del universo. Bien, no sé si la enredé más o le aclaré. Bueno, cada fase de nuestra salvación, ¿qué dice Juan 16:8? Juan 16:8, ¿qué nos dice? Entonces, en cada fase de nuestra salvación, en cada etapa de nuestra salvación, en cada proceso de nuestra salvación, ¿quién está obrando? El Espíritu Santo. Veamos Juan 16:8. Están equivocados en cuanto a quién es el pecador y cuanto a quien recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Entonces, cuando Él venga, es el que va a convencer a la gente del pecado. Por eso hablamos de que lo primero que hace en cuanto a nuestra salvación es ¿qué? Convencernos del pecado. Si Él no nos convence del pecado, ¿qué es lo que el hombre dice? No, pues que yo lo que hago no es tan malo. El adúltero, ¿qué dice? No, es que yo soy muy macho y mire, es una conquista. El que roba, ¿qué dice? No, es que yo tenía mucha necesidad. O sea, siempre encontramos. Estuve trabajando 3 años en la cárcel Villanueva en Cali llevando el evangelio. Y digo estuve trabajando porque una vez dije estuve en la cárcel de Villanueva en Cali, entonces pensaron que yo había estado preso allá 3 años. Estuve trabajando llevando el evangelio, trabajando con la gente allá 3 años. En esos 3 años solamente escuché a un hombre decir que era culpable. Todo el resto, en los diferentes patios, desde los más violentos hasta los menores, todos eran inocentes. No, es que yo pasaba por ahí y me confundieron y aquí estoy. No, es que se cayó el cuchillo y le quedó en el corazón al otro, pero yo no hice nada. Y solamente hubo uno. ¿Y sabe por qué ese me dijo que era culpable? Porque se sentía orgulloso de haber matado a su esposa porque la había encontrado con otro tipo. Y entonces llegó y cogió y los mató a los 2. Y entonces él decía, sí, yo estoy aquí porque maté a mi mujer que me puso cachos y a su marido. Y se sentía orgulloso de eso. Pero el resto todos eran ¿qué? Inocentes. El Espíritu Santo no los ha convencido de pecado. ¿Qué dice Juan 1:8? Primera de Juan 1:8. Que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. O sea, ¿somos qué? Pecadores. Eclesiastés 7:20. No hay una persona justa sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, no hay ¿qué? Una sola persona justa. Y dice sobre la tierra. Eso incluye entonces ¿a quién? A todos los santos, a todos los pastores, a María, a Pedro, a todos. No hay una persona justa sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Que no se les olvide ese. Cuando lo leí se me quedó grabado siempre. Ni uno solo justo sobre la tierra que haga el bien y no la embarre.
Entonces, mis amados hermanos, dice entonces Juan que el Espíritu Santo vendría y convencería. Y cuando viene el día de Pentecostés, allí en Hechos en el capítulo 2, el Espíritu Santo viene sobre la vida de los apóstoles. Y se levanta el apóstol Pedro y comienza a predicar un mensaje. Ahora, leas ese mensaje que el apóstol Pedro predica allí en Hechos capítulo 2. Y está relatando todo el plan de Dios en ese mensaje. Y llega el momento en ese plan de Dios a través de la historia bíblica, y llega al punto donde dice: y ustedes mataron al autor de la fe. Ustedes mataron al que Dios había enviado, a Jesucristo, mataron a los profetas, y fuera de eso entonces mataron ¿a quién? Al Hijo. ¿Y qué dice la palabra del Señor? El médico Lucas dice que cuando ellos escucharon esto, entonces la Reina Valera dice: se compungieron de corazón. ¿Quién los convenció? ¿El apóstol Pedro? ¿Tremenda predicación, tremenda elocuencia? No. El Espíritu Santo había venido y ellos, dice, se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? O sea, cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, nos convence de pecado y es el que nos lleva a decir: bueno, ¿qué haremos? Fue lo que sucedió conmigo, de una vida sin Cristo, considerándome incluso ateo, y tener un encuentro personal con el Señor y encontrar la salvación en Él, por su gracia y por su amor. Gloria Estela. Cuando un creyente, realmente creyente, digamos de hueso colorado, como decimos en Colombia, en su oración, al colocar a su familia o a las personas que ama, ¿el Espíritu Santo puede obrar por incrédulos que sean? Sí, aún por incrédulos que sean, el Espíritu Santo obra, porque el Espíritu Santo es el que convence. El asunto es que hay que entender también lo que Juan en el capítulo 3, de los versículos 17 al 20, nos plantea. Vamos a leerlo, por favor. Juan 3, 17 al 20, porque es que siempre leemos solamente es el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora leamos del 17 hasta el 20. El que lo tenga puede leer. Sí, Alfredo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hasta ahí. ¿Qué dice la palabra? Que Dios no envió Dios al mundo, ¿para qué? Para condenarlo. Para condenar al mundo. Entonces, primera reflexión: Dios no envió al Hijo a condenarnos. Sigue. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí. Porque el que en Él cree, ¿qué? No es condenado. El que en Él cree no es condenado. No dice el que se porta bien en la iglesia. No dice el que pertenece al Centro para la Excelencia Familiar. No dice el que va a la mega iglesia porque así está Dios. No. ¿Qué es lo que dice? el que no cree, El que en Él cree. No será ¿Y si cree en el qué? no será condenado. No está condenado. ¿Seguimos? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahí. Entonces, la segunda verdad es que el que en Él cree no es condenado. Y si ustedes miran Romanos capítulo 8, versículo 1, dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego, ¿qué dice? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. O sea, ya están condenados. Mi familia, tu familia, todos los que no tienen a Cristo ya
sido están condenados. ¿Por qué? porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso. ¿Por qué están condenados? No están condenados porque son malos. No están condenados porque mataron. No están condenados porque robaron. No están condenados porque no vienen a esta iglesia sino a otro lugar. No están condenados porque es que son sinvergüenzas. No. ¿Por qué? Porque no creen en el Hijo. Sigue. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿de quién es el problema? El Espíritu Santo viene y nos dice, oiga, mire, aquí estoy. El Hijo murió por usted, pagó el precio, usted está libre, redimido, justificado, perdonado. Aquí está. Eso es como cuando a usted le mandan el remedio para su problema de salud y usted compra el remedio y lo coloca en la mesa o en su escaparate o chifonía o closet, dependiendo del estrato social. Entonces, para el estrato alto es closet, para el otro es chifonía. Entonces, dependiendo de dónde lo coloque, y usted no se lo toma. Pero le dijeron que ese remedio es bendito, que ese remedio ha curado a mucha gente, que ese remedio ha salvado a más de uno. Y usted tiene el remedio y ahí está. Pero no se lo toma. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Claramente está diciendo que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. eso. Entonces el Espíritu Santo les dice, oiga, mire, aquí les tengo algo mejor. No, yo estoy bien como estoy. Me gusta donde estoy. Ahora, pero no quieren venir a mí, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Es que ahí es donde está el punto. Porque es que aquel que está disfrutando de las 2 o 3 señoras, entonces quiere seguir disfrutando de eso. ¿Y no qué? Y su conciencia moral le está diciendo que no es correcto. Y una prueba de ello es que lo hacen al escondido. ¿Por qué lo hacen al escondido? Porque saben que es malo. Porque si no lo harían, si no llegarían con la otra a la casa y le decían, mija, venga, le presento aquí a mi novia. ¿Sí o no? Me conseguí una novia más querida, venga, se la presento. No, al escondido. ¿Por qué al escondido? Porque es malo. La parejita que se va a fornicar y todo, le dicen al papá y a la mamá, mire, yo voy a ir a fornicar con mi novio o con mi novia. No, ¿dónde lo hacen? Al escondido. El que roba, con la luz apagada. La noche siempre es, por eso dice, amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, el pecado siempre es que el pecado avergüenza. Y como el pecado avergüenza, queremos hacerlo ¿qué? Al escondido, donde no nos vean. Pero el problema es, dice, ¿los hombres qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Eso, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Miren, queridos hermanos, detrás del que rechaza a Jesús, si usted tiene la oportunidad, revise la vida. Detrás de todo aquel que rechaza a Jesús, y hay algo oscuro. Detrás de ese que rechaza a Jesús, no viene a la luz para que sus obras ¿qué? No sean reprendidas. Así que ese es el problema. Entonces, por eso el Espíritu Santo lo que está diciendo es, como en el mensaje del apóstol Pedro, mire, es que ustedes mataron al autor de la fe, mataron al justo, y ellos entonces se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, bueno, entonces arrepiéntase,
y bautícese cada uno en el nombre de Jesús, versículo 38 de Hechos 2, para que sean perdonados sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Y dice que fueron bautizados como 3,000 personas. O sea, hubo que una respuesta a eso. Ustedes y yo somos una respuesta, y ustedes que me están escuchando desde sus casas, si ya le entregaron su vida a Jesús, son una respuesta a la labor del Espíritu Santo en sus vidas. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, mis amados hermanos, la obra del Espíritu, de ese Espíritu divino, es ¿qué? Hacer que los hombres se den cuenta de su condición perdida y de hacer que busque la justicia. ¿Cuál? La divina. Ahora, no hay poder, no hay fuera del poder de Dios que pueda obrar la salvación en ustedes y en mí. No es por obras para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Así que, mis amados hermanos, la obra del Espíritu Santo es iluminar el corazón del hombre con la verdad de la palabra de Dios, pero cada persona tiene que tomar la decisión de aceptar el llamado, ese llamado del Espíritu Santo para venir a la luz, o también, como dice Juan, para seguir en las tinieblas, como dice allí en el versículo 19. Amaron más las tinieblas que la luz. Miren, nosotros le podemos a los hijos, ¿cuántos de nuestros hijos nacieron en el Evangelio? Lo primero que ellos vieron fue una salacuna en la iglesia y allí se levantaron, pero llegó un momento en que tomaron un camino diferente. Y a veces como padre pensamos, fracasé, yo me equivoqué. No, lo que dice Juan, ellos tomaron sus propias decisiones. ¿Qué hicimos nosotros? Enseñarles el camino. ¿Qué hacemos ahora? Orar por ellos. ¿Por qué? Porque en algún momento se puede cumplir aquello de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque ya hay una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Entró la luz a tu familia. Esa es la ventaja. ¿Ya hay qué? Una luz. Y puede ser que en algún momento de la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, esa luz resplandezca y vuelvan a la senda antigua los que ya conocieron, o conozcan a aquellos que no conocen, que no saben. Yo aprovechando esta pandemia, empecé a mandar videos a mi familia y más de uno está mirando. Cuando yo veo ahí, veo que han visto, y algunos de ellos son pero bien cerrados a la cuestión del Evangelio, pero han estado escuchando, y sigo orando por ellos hasta que el Señor tenga misericordia, porque grande es su misericordia, y espero que un día podamos todos estar en el reino del Señor. Pero sabemos que muchos van a rechazar. Judas caminó con el Señor Jesús, participó de todo lo que hicieron, de las campañas de evangelismo, de las campañas de sanidades. Estuvo allí, estuvo en el momento más íntimo de ellos comiendo. Y para acabar de completar, Jesús coge y moja el pan en el plato y le dice: tenga. Y eso solamente se hacía con las personas especiales. Allí Jesús, cuando moja el pan y le pasa a Judas, le está diciendo: tú eres especial para mí. A pesar de lo que vas a hacer, eres especial para mí. Y aún así fue y lo hizo. ¿Por qué? Es claro, Juan capítulo 17. Solo se perdió el hijo de perdición. Estaba inclinado para eso. Seguiremos entonces la próxima semana con la relación del Espíritu Santo con nuestra salvación.